Bueno, queridos alumnos, bienvenidos a esta clase de martes por la mañana, primera clase de iniciación deportiva. Los veo todos muy alegres, muy contentos de participar. Bien, vamos a estar respondiendo preguntas. Los que faltaron, lo lamento, se perdieron las mejores, se van a perder las mejores preguntas del... Ya le hicimos fuera de grabación, ya hicimos las preguntas que eran las claves para aprobar la materia, pero bueno, no pasa nada, es así. Bueno, continúo. Entonces, Lorena Torres hizo este trabajo del cual hablaba de cómo las artes marciales que no evolucionaban como deporte o que paralelamente no tenían una expresión deportiva, iban desapareciendo, muchas desaparecieron y algunas las practican 4 personas en un parque hoy en día, que son los fanáticos de esa arte marcial, ¿no? Así que como es importante, por ejemplo, para el taekwondo, fue muy importante para globalizarse, que estamos en 200 países, creo un poquito más, la expresión deportiva y sobre todo el hecho de estar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué puedo decir de los Juegos Olímpicos? Que los Juegos Olímpicos de alguna forma no es la palabra manipular, sino que te genera un camino de cómo debería ser el deporte para sostenerse como de deporte olímpico. Bien. Una de las cosas que a los tradicionalistas no les gusta mucho es que el taekwondo genere cambios permanentes, pero todos esos cambios obedecen a mantener el estatus olímpico. Bueno, continúo. Una de las cosas más polémicas, creo que si ustedes lo habrán visto, fue el uniforme, ¿no? El dobok uniforme, de cambiarle el color y todas esas cosas. Entonces la Federación Mundial lo arregló simplemente con el tiempo, ¿no? Se le ocurrió que una idea brillante del cual decir que el dobok es el tradicional para practicar el gimnasio y le cambió el nombre al de competencia y le puso uniforme. Así que ya el dobok ya no es más de competencia, sino es uniforme. Al tener la palabra uniforme puede tener variantes de tela, de calce, e inclusive de colores. Bueno, voy a ver cómo avanzo acá. Bien, entonces, esta evolución en el deporte implica un desafío para generar deportistas de nivel olímpico y también para sostener la tradición marcial, ¿no? Y acá tenemos un trabajo que aparece en el Programa de Desarrollo Deportivo a Largo Plazo de Canadá, que es referencia, cada deporte se referencia en esto, porque hay un manual para cada deporte, y en el caso del taekwondo fue hecho por expertos en desarrollo deportivo y también maestros coreanos, del cual determinaron un énfasis, no lo tomen exactamente como es, ¿no? Con esto, pero bueno, más o menos un énfasis de cómo deberían ser las cosas, cuando todavía no han visto las etapas, pero van a ver todo esto. Por ejemplo, la primera etapa de desarrollo, inicio activo, que más o menos va hasta los 5 años. Fíjense el énfasis, 90% arte marcial, 10% deporte, lo que se sugiere dentro de la enseñanza, ¿no? Entonces esto implica acá un desafío, como creo entretenimiento basado en el arte marcial para niños de 5 años, o inclusive menos. Etapa fundamental que es como los preinfantiles, que va desde los 6 a los 9, 10, depende si hombre o mujer. Aumenta un poco lo que es el deporte. Etapa de cadetes, etapa infantiles, que de los 10 a los 12 ya el deporte es un poquito más importante. Etapa para entrenar, que es etapa de cadetes. Fíjense, ya cambia bastante, el amarillito es deporte. Y después, bueno, juveniles, adultos, adultos de la primera línea, que podríamos decir que son los que están ingresando a la elite deportiva, a la transición de alto rendimiento, y el alto rendimiento puro. Esto es una etapa este es un gráfico ideal, ¿no? Del mundo ideal. Los mundos ideales no existen, sino que son modelos que nos ayudan a guiarnos.
porque básicamente cuando son de alto rendimiento el arte marcial no lo ven más, la mayoría no hace más esto. Y por otra parte, muchas de las personas que hacen mitad y mitad, esto cambia un poco. Y acá tenemos la etapa al último, activos para toda la vida, que sería todo aquel practicante que desde esta etapa para adelante toma la opción de arte marcial y no la deportiva. O también a posterior de dejar el, el deporte de alto rendimiento. Bien, entonces de esta forma, los autores te dan una guía simbólica, por decir, con énfasis, del cual el arte marcial se tiene que sostener dentro de la estructura de desarrollo deportivo. Sobre todo, te remarca esto para aquellos que hacen el deporte y que tienen alguna aspiración, por qué no decirlo, olímpica, ¿no? Bien, 10 claves para el desarrollo del atleta a largo plazo. Eh, Hoy vamos a ver una, porque es muy largo esto, y lo vamos a ir viendo en sucesivas clases. La primera, todo esto está basado en esta guía, ¿bien? La primera es la regla de los 10 años de práctica, ¿bien? Si ustedes toman de referencia, la mayoría de los niños comienzan a los 8 años y más o menos a los 18 años ya tendría que ser más o menos un deportista de élite o 12 años, ¿bien? Según este autor, ¿no? Bien, esta regla de los 10 años, que es la clave número 1 de desarrollo deportivo, dice que un atleta talentoso para llegar a la élite necesita 10 años o 10.000 horas de entrenamiento. Acá te hacen el cálculo, te dice que más o menos son 3 horas diarias de entrenamiento durante 10 años, ¿bien? Yo busqué de dónde se sale esto. Esto viene de un estudio. Este libro se basa en un estudio que hicieron los norteamericanos, perdón, estadounidenses, norteamericanos, se enojan algunos del norte, con deportistas olímpicos entre el 84 y el 98. Hicieron un estudio que concluyeron que el éxito es un proceso de maduración sistemática donde lo importante es el volumen de trabajo. O sea, calcularon que los deportistas que sacaban medalla en Estados Unidos tenían un volumen X de trabajo que le daba más o menos 10, 12 años. ¿Bien? Continúo. Bien, como a mí me gusta indagar y buscar en la profundidad de las cosas, este estudio americano se basó en un estudio de Erickson del 93, del cual había estudiado 30 violinistas alemanes, 30 violinistas alemanes, y que los mejores violinistas acumulaban más o menos 10.000 horas a los 20 años. Bien. Entonces, basándose en eso, los americanos hicieron ese estudio con sus deportistas olímpicos. Entonces, esto solamente está basado en el volumen de trabajo. Años después, en el año 2016, sacó el libro Erickson, el cual dice, las 10.000 horas solamente lo dije para la prensa, que es un número muy estandarizado y del cual las 10.000 horas tampoco son tan así, sino que lo más importante es la práctica deliberada, o sea, una práctica consciente, ¿no? Una práctica que tenga valor, no solamente por ir a jugar o por ir a practicar, ¿bien? Entonces, esta publicación que se basó en el libro que vamos a estudiar y en nuestra base, también fíjense que los libros no son perfectos, sino que por ahí toman estudios rápidamente y no van a la profundidad de las cosas, ¿no? Eh, entonces, este estudio americano se basó en este libro y solamente calcularon las horas de entrenamiento. Y vamos a ver que hay deportistas que, bueno, ustedes conocerán probablemente que hay deportistas que tardan mucho menos y otros un poquito más, ¿no?
La crítica más importante que podríamos decir de alguna forma, que es un autor que David Epstein, perdón en mi inglés, hace un libro que yo lo leí que es fantástico, está muy bueno como cultura general, porque hace un recorrido por todos los deportes, y lo que hace el tipo es como una búsqueda del jet deportivo, y el tipo se pone, para escribir esto se hace esta pregunta: si uno necesita 10.000 horas para ser bueno en algo, yo me pongo a practicar golf y voy a completar las 10.000 horas y voy a ser un excelente jugador de golf y voy a ganar dinero para la causa, ¿no? O sea, voy a poder competir en la elite de golf. Ustedes sabrán que el golf se gana bastante dinero en la elite, ¿no? Entonces hizo este estudio y este libro trata de ese recorrido de buscando la información y buscando la fundamentación de que sí es así las 10.000 horas o no es así las 10.000 horas. Bueno, algunos puntos importantes que podemos sacar acá es que lo primero que descubrió, o sea, lo más significativo que descubrió, no lo primero, es que los genes mandan. Entonces, hay personas que mejoran muchísimo con poco entrenamiento, que él le llama respondedores. Esto es una traducción del inglés, ¿no? Y otros que casi no cambian, que son los no respondedores. Y eso nos va a pasar mucho a nosotros en la enseñanza con los niños. Van a haber niños que rápidamente aprenden cualquier gesto motor y otros que les cuesta un poco más, ¿no? De hecho, cuando ustedes ponen dos niños a hacer luchita, combate, juego de combate, hay niños que se ponen a una distancia muy alejada, de cual su percepción espacio-temporal está bastante poco madura, o está un poquito más atrás, y hay otros niños que se paran cerca, ya calculan, su percepción cerebral del espacio-tiempo está bastante madura y bastante desarrollada, ¿no? Bueno, según entrenadores que yo he charlado, ellos se fijan mucho en eso, de cómo los niños se adaptan espacio-temporalmente, que creo que es la primera forma eh, de verse un chico tiene esa habilidad perceptiva cerebral diferente al promedio, ¿no? Bueno, ya me perdí, no sé dónde estoy. ¿No se durmieron todavía, no? Perfecto. ¿Entienden más o menos lo que es el espacio-tiempo? Esto es muy importante. ¿Entienden qué significa, cómo es o cómo lo puedo desarrollar? ¿O lo explico? Por mientras me tomo una taza de té. Eh, Creo que hace referencia a que con el lapso de tiempo no todos los alumnos van a evolucionar de la misma manera. Hay chicos que tienen capacidades más altas y aprenden más rápido y hay chicos que van un poco más despacio. Y más allá de que van a mejorar, cada uno va a tener su propio ritmo. Bien, bien. Sí, eso está basado más en tiempo, hablamos cronológico, en tiempo real. Yo me refiero a los mecanismos perceptivos del cerebro. Eh, los tipos que la tienen clarísima en el tema de la enseñanza dicen que nosotros lo primero que tenemos que atacar en los niños es los mecanismos perceptivos. Y entre esos mecanismos perceptivos está el tiempo eh, y la distancia. Bien. Por ejemplo, a ver, acá tengo, acá. Si esto fuera una pelota, usted se la lanza a un niño, pruebe lanzársela a un niño de 3 años. Viene el objeto, le erra, no lo agarra. Con la práctica probablemente lo va a agarrar, o con su maduración cerebral, con el tiempo va agarrando la pelotita, ¿ves? Obviamente que la práctica deliberada, o sea, la práctica bien hecha, va a generar que su tiempo mejore. El tiempo es eso, es la capacidad que tiene un segmento de corporal para alinearse con algo externo. Bien. O sea, viene el objeto, si, por ejemplo, si va un pato volando, va el pato, bla, 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 y está el cazador acá, ¿ves? Yo le estoy tratando de sacar el tiempo para que la bala pegue justa. Si alguien tiene algo contra los animales, por ahí no se ofenda, solamente un ejemplo. Entonces viene el patito y usted dispara, le calculó justo el tiempo. Bien.
una palmeta, un escudo fijo, desarrolla solamente un esquema biomecánico, ¿no? Usted ve si la patada está bonita o no está bonita. Nosotros los maestros, la biomecánica la calificamos así, si está bonita o no está bonita. Después el que sabe biomecánica ve ángulos, todas esas cosas raras que tienen matemáticas, ¿no? Bien, para que nosotros en el niño desarrollemos el tiempo, esto se tendría que mover, el elemento. ¿Vieron los entrenadores de boxeo que mueven el cosito para interceptar? Bueno, tiene dos funciones, una para ajustar tiempo y dos para amortiguar la fuerza que viene del otro lado. O sea, dos fuerzas que impactan se anulan, ¿no? Entonces, para que el brazo no se le vaya tan para atrás. Entonces, el objeto se tiene que mover de chiquito. Entonces, algunos ponen globitos que se van moviendo, entonces le pegan al globo moviéndose y entonces va ajustando el tiempo de su pie, que es más difícil todavía que la mano, ajustando el tiempo con el objeto. En taekwondo, por ejemplo, la anticipación, está parado un tipo acá, viene el cuerpo del rival, viene y pega, ¡pum! Netamente anticipación, porque un cuerpo se está moviendo, ¡tuc! No hay casi ni gestión del espacio. Tiempo. ¿Bien? O está parado acá y cuando el tipo hace así, rebota, que hay algunos que son entrenadores que entrenan esto, se está moviendo, está rebotando, está rebotando, está rebotando, entonces le calcula el tiempo que justo cuando baje, ¡pum!, lo ataco. ¿Bien? En algunos libros de algunos profesores por ahí, no sé en taekwondo, pero le ponen timing, porque en inglés como que suena más grosso, es como la zona media y el core. Si yo digo core es como que soy muy pro, y si digo zona media soy antiguo, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Entonces esto es lo mismo, es timing o tiempo. Pero ojo que está muy desvirtuado y como que se entiende de muchas formas. Se entiende el timing con la capacidad que tiene uno de hacer puntos. Y por ahí no tiene nada que ver eso, sino de la intersección. Ya el punto tiene que ver de cómo pone la superficie de impacto, cuánto aprieta, cuánto no aprieta en el caso de los sistemas electrónicos. Bien, entonces ese es el tiempo. Si el pato va, va así, entonces yo no solamente quiero pegarle con mi bala, sino le quiero pegar justo cuando va pasando al frente esta línea blanca. Ya estoy calculando tiempo y distancia. ¿Se entiende? Acá le quiero pegar solamente, pum, le pego, y acá le quiero pegar en un momento determinado. Bien. Si vamos a la práctica, por ejemplo, el objeto viene avanzando hacia mí, yo no le quiero pegar interceptándolo, sino que yo quiero pegar cuando llegue a mi zona. Entonces, va el objeto, yo me corro para atrás, gestiono el espacio y le pego. Bien, tengo que tener la distancia, porque si me corro poco, voy a quedar incómodo, si me corro demasiado, no voy a llegar. Gestiono distancia. Bien, y el tiempo tiene que estar porque tengo que ajustar al cuerpo en movimiento. O sea, como atrapar la pelota. Yo le tiro la pelota a mi hijo, yo tengo un hijo que se llama Tommy, le tiro la pelota a Tommy, Tommy está paradito y la agarró. Mi próximo objetivo es que Tommy corra a agarrar la pelota. Entonces yo se la tiro más corta, tiene que ajustar la distancia, para ajustar la distancia tiene que pisar corto, o quizás un paso largo y los demás cortos para ajustar la distancia y tomar. ¿Vamos bien? ¿Me expliqué bien o la hice muy complicada? Bien, a partir Perfecto. Gracias por responder, Bien, bien. no me siento tan solo. Entonces el tiempo y la distancia son dos caracteres perceptivos de que van de acá, en el desarrollo del cerebro del niño, que todo lo que nosotros hacemos tendría que estar basado en eso. Para empezar, ¿no? Bien, después vamos agregando algunas cosas, pero calculen que el cerebro más o menos se va desarrollando hasta los 7 años, después anatómicamente crece un poquito más. Pero cuando pensamos un ejercicio, ya sea de arte marcial, ya sea esto, ¿está presente el tiempo? No. Entonces estoy haciendo una práctica muy a la antigua, solamente que quede bonito a los ojos. Que no está mal, porque es una práctica física,
pero tengo que tener en cuenta que tengo que desarrollar cerebro, entonces digo, hay tiempo presente, hay distancia presente, bien. Después, creo que la unidad 3 voy a darle algunos ejercicios así con niños para que practiquen. Y otro de los errores que nosotros caemos es que... Profe, Sí, adelante, perdón. bueno, en sí todo es un proceso, ¿no? También uno, dentro de la formación y de la experiencia, también uno va teniendo en cuenta los factores externos que tenemos también con esos niños. Cuando usted hablaba el tema de las horas de práctica, el tema de la evolución del atleta y también de los genes, pero todo también es una relación con los factores que viene, de dónde viene esa persona. Y nosotros como instructor o como profe que también tenemos que ir evaluando qué es lo que tenemos al frente y cómo vamos a ir trabajando. En el tema del niño, bueno, yo doy clase con niños y con adultos, y cuando empecé también con algo muy básico y buscando información para poder adaptarme yo como profe y crecer y aprender el hecho de trabajar con niños, teniendo las edades, las etapas, y bueno, todo es un proceso. El tiempo ahora que llevo la experiencia y conociendo también las perspectivas de ustedes como entrenadores, como grandes participantes del LIP que se han formado, ir adquiriendo todo ese conocimiento, ¿no? Y principalmente, como usted dice, bueno, trabajar con niños es tener también en cuenta todo, la dinámica, la mecánica, la maduración que tiene ese niño, porque no es lo mismo trabajar con un niño de 5, de 6, que trabajar con un niño de 8, 9, o ya hablar de infantiles, que estás hablando de 11, 12, 13, hasta que uno llega a cadete. Pero es real todo lo que usted dice, y ayuda mucho, por lo menos a mí, a abrir un poco más la visión que tengo en el trabajo con niños y también con los adultos. Y como siempre digo, bueno, todo es un proceso de aprendizaje, tanto para el niño como para uno mismo que va formando. El ejemplo que usted da, bueno, tiro la pelota, busco el espacio o busco de que se motive, o si el hecho de hacer un kyurugi, hay chicos, como usted dice, sí, buscan la distancia, pero también está la distancia de no planteado estratégicamente, pero sí manejan, buscan en la parte del juego de cómo puedo marcar un punto, de cómo puedo llegar también a mi compañero, si es más grande, si es más chico, si es más pesadito o es más liviano, o trabajar también los miedos, que se plantea también ese chico la primera experiencia, ¿no? De hacer un combate con otro. Y uno adulto también lo ha vivido en su primer combate, que eso también por ahí, yo como profe lo llevo alguna experiencia vivida a mejorar el hecho de dar las clases con niños, con los adultos. Sí, me habló de todo un poco, ¿no? Pasamos por todas las etapas, desde la psicología hasta el entrenamiento deportivo, sí. Yo iba a decir dos cosas antes. La primera es que una de las cosas que de alguna forma me sentí evolucionado era entender lo que es el tiempo y la distancia en los chicos. O sea, que básicamente que todos los objetivos se movieran y de alguna forma de que el niño no siempre resolviera parado, sino que resolviera en movimiento. Todas las cosas que se van estudiando, o sea, de que algún científico de alguna vez se le ocurrió hacer el estudio, es porque alguien la hizo antes, ¿no? O sea, empíricamente uno lo practicó y uno dice, mira, el señor ese que hace con globitos todo el día, qué porquería, y se pone a investigar realmente para qué sirve. Y después le da un fundamento y bueno, y después todos estudiamos, oh, qué bueno que son los globitos, porque alguien lo estudió y encontró para qué funciona, ¿no? No estoy diciendo que los globitos sean buenos, a mí no me gustan, pero de alguna forma todo es muy valioso lo que nosotros hacemos con los chicos, porque de ahí nace todo lo que después se fundamenta de que es más útil o menos útil, ¿no? Los contextos son muy importantes, sobre todo cuando uno trabaja con escuelas que son de comedores, por ejemplo. Mi señora trabajó muchos años en una escuela donde habían niños que sus padres vivían en un camión, o sea, en la parte de atrás de un camión abandonado, y son realidades muy diferentes, y son niños que, por ejemplo, no quieren comenzar aprendiendo técnicas, sino que quieren agarrarse a ese combate, porque lo ven como algo natural. Y así hay diferentes contextos. Lo otro es que nosotros, con el tiempo y el espacio, que no es solamente el desarrollo del combate, que vamos a ver después cómo se desarrolla el combate,
también tenemos que formar chicos que motrizmente tengan una alfabetización, como dice este libro, completa. O sea que si se les ocurrió a los 10 años no hacer más taekwondo y quieren ir a hacer fútbol, y otros que estén preparados para cualquier cosa, ¿no? Inclusive para desenvolverse en la vida misma. Hoy en día cada vez somos más inmóviles, ¿no? Y tenemos menos recursos que ni siquiera nos podemos sentar en cuclilla. Ya se nos rompe la espalda y la rodilla a los 40 años. Y pasan un montón de cosas que si no las generamos de chiquito, de grande, cuestan un montón. Bueno, nos fuimos por las ramas. Sigamos. Entonces este señor Einstein, que creo que fue el que hizo el libro de Guardiola también, la historia de Guardiola, y de Nadal, capaz que me estoy confundiendo, pero lo voy a buscar. Hablaba de que hay chicos que responden más rápido y más lentos. Lógicamente que el que responde más rápido tiene tendencia a ser mejor en ese deporte, y los que no tienen menor tendencia, ¿no? Lo que no quiere decir que el que responde más rápido va a ser un deportista de élite, porque después toman decisiones los niños, van cambiando, y al revés, y el que no responde para nada, no le sale bien, capaz que no va a ser un campeón olímpico, pero sigue siendo un deportista de nivel. Y hoy en día, por ejemplo, el taekwondo continental no tiene tanta gente, y no quiero decir que los campeones no son buenos, pero es más accesible por ahí que ir a un juego olímpico. Bien, también habla de hardware y software. Dice que, por ejemplo, software es la información que nosotros les vamos dando como entrenador, pero si su hardware, su memoria, su disco no está capacitado para recibir tanta información o moverse de tal forma, no lo va a absorber tan bien como así el que lo tiene. Entonces está hablando de que el gen, la genética, manda, este libro, y lo fundamenta el libro, por qué manda la genética, y por qué por ahí, engañosamente, esto lo digo yo, engañosamente, un profesor por ahí tiene un supercampeón, pero no tiene nunca más otro. Y pasa por ahí que el supercampeón genéticamente era recontradotado, y por ahí lo que el profesor daba no era tan bueno, y por ahí otros profesores que tienen un montón de chicos que ganan nacionales, ganan sudamericanos, ganan panamericanos, como que tienen más, y por ahí la metodología es la que está más presente, porque por ahí te puede ganar un chico que tiene muchas condiciones, pero por ahí otro que la rema, pero con metodología también camina. Y acá al último pone un ejemplo, dice que existen atletas express. Por ejemplo, pone el ejemplo de Donald Thomas, del cual con 8 meses de entrenamiento salió campeón mundial. Esto hay un documental en YouTube, no sé si está bien dicho, yo le digo YouTube, si alguno maneja mejor el inglés, me lo corrige. Hay un documental y hacen la comparación con un atleta blanco de cómo el tendón, o sea, la genética de su tendón, era como un resorte, y ya estaba dotado genéticamente para saltar. Lo vieron jugando al básquetbol, que saltaba como un extraterrestre, y lo vio un entrenador que de salto triple, creo que era, lo llevó a saltar y lo entrenó un poco y salió campeón mundial. Tenía el tendón de Aquiles, era un resorte prácticamente. O sea, fíjense que los que caminan pisando huevo, así, que se llamaban en mi época, cuando era joven, le decíamos que iban pisando huevo. Está mal dicho, eso no se hace, pero pisan medio raro. Tienen el tendón como más arriba. Yo tenía un alumno que pisaba así, y en esa época hacíamos mucho doble banda, te tiraba doble banda como si yo hiciera piedra, papel y tijera. Era muy fácil para él. Y todos los demás niños saltaban, se esforzaban, y este era como un resorte. Y yo en ese momento no sabía, después viendo este documental, vi cómo caminaba este hombre, y claro, el tendón lo tienen por allá. Los orientales tienen tremenda pantorrilla genética. Si uno ve, ahí les voy a mostrar una atleta después, una atleta que fue 2 veces campeona olímpica. Cuando la conocí en pantalones cortos, tenía una pantorrilla así, yo decía, wow, tremendo genética. Yo me imaginé primero que estaba con las pesas todos los días dándole a los gemelos ahí para que crezcan. No, no, son genéticas. Cuando fui después a Oriente, vi que como tienen tantas escaleras, casi el terreno no es plano, desarrollan, obviamente con el tiempo y los años van evolucionando, y tienen esa parte de la pierna preparada, es muy fuerte abajo. Bueno, continúo. Escuela rusa,
Uy, ya se me perdió esto. ¿Cómo era? ¿Avanzó? Sí, profe. Listo. Bueno, escuela rusa, del cual nosotros tenemos bastante influencia. Acuérdense que la escuela rusa llegó a Cuba y, bueno, gran parte de nuestra educación tiene sus raíces cubanas. Estos autores son muy conocidos. Vladimir Platonov, en uno de sus libros, explica que para ser un deportista más o menos se tarda entre 8 y 12 años. Bueno, muy parecido a las 10.000 horas de práctica, pero con otra fundamentación, diciendo que es el tiempo necesario para la adaptación biológica de un deportista, ¿no? Mateyev también habla de lo mismo, más o menos parecido, habla del proceso de maduración. No hemos visto crecimiento y maduración, pero lo vamos a ver. Entonces explica más o menos parecido. Solín lo mismo. Berkhon-Husky, que probablemente de los más conocidos porque creó el método pliométrico. Y hablan de esos tiempos, pero con otra fundamentación. Bien, acá les dejo unos libros que está basado en lo que se escribió un poco más arriba, si les gusta leer. Hay algunos que son muy difíciles de encontrar, por ejemplo, este es muy difícil de encontrar. Por ahí en algún PDF copiado, en algunas universidades lo tienen. Cualquier cosa me lo piden. Este es muy conocido, este es muy bueno, fácil de entender. Este de acá, el de Eriksen, el que habla de las 10.000 horas de estudio con los violinistas. Y acá tenemos los 9 bicampeones olímpicos que existen hasta el momento. Esto está hecho hasta París, ¿sí? Porque acá está Rachitov. Panipat, tailandesa, característica genética, podríamos decir que su altura, su largo de fémur, no tenía gran velocidad, pero muy alta y flexible, ¿no? 1,74 m para pelear en la categoría 49 kilos, Panipat. Ella comenzó a los 8 años, taekwondo, por el hermano, ni siquiera ella quería practicar, el hermano la llevó. Igor Rashitov, esto es uzbeco, es ganó Tokio y ganó París, campeón olímpico, también altísimo, un fémur larguísimo. Este fue campeón olímpico, no, subcampeón olímpico acá en los Juegos Olímpicos Juveniles en Buenos Aires. 6'8 ahora, en Buenos Aires 5'5. Milica, del cual tuve la oportunidad de compartir con ella, un ser humano fantástico, una chica muy alta, 1,85 m, hábil, magra, increíble. Es la segunda personalidad del deporte más conocida en Serbia, después de Novak Djokovic. Bueno, ella fue campeona en Londres y campeona en Tokio. Comenzó taekwondo a los 10 años, J.D. John 8 años, creo que no hacía taekwondo, hacía otro arte marcial antes, no lo tengo claro. Jigu, J.D. John también extraordinaria, creo que ahora está haciendo boxeo, el otro día vi que ganó una pelea por nocaut. Ella campeona en Londres y campeona en Río. Ahí la pude ver en vivo. Jigu también la vi en vivo. 2 veces campeona olímpica, esta es tremenda también. Esta es la que le hablaba de los gemelos. Esta deportista, ¿cómo se llamaba? Esta era coreana, Kwan Seon, algo así, o Seon. Kwan Seon también, campeona en Londres y en Beijing. Ya está un poquito más atrás de la historia. Esta mujer comenzó a los 10 años, coreana. Hadisei comenzó a los 6 años, este iraní, campeona de Atenas y Beijing. Esta creo que es Chen Son, algo así, Chen Son.
Jigu comenzó a los 12. Estas dos atletas chinas comenzaron bastante adelante, 12, y esta mujer a los 13 era basquetbolista y la pasaron a taekwondo. También 2 veces campeona olímpica. Está creo que Sydney y Atenas. Y Steven López, que comenzó a los 5 años. Los dos varones estos comenzaron más chiquitos, 5 o 6, y las mujeres, la mayoría de los 8. Rashid Tom no tengo registro, solamente lo que leí de él es que comenzó muy chiquito, dice, pero no hay una edad exacta. Bueno, ¿qué más? Bueno, genética de alguna forma podremos decir que lo que viene de fábrica, ¿no? Que viene incorporado todo lo que es el sistema muscular, esquelético, sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, endocrino, bueno, esto está en inglés. Y la epigenética, que bueno, es la influencia externa de cómo se estimulan, por decirlo en palabras básicas, esos genes. El principal agente es la familia, y si va a nuestro campo, el doyanta, los compañeros, el entrenador y la cultura deportiva de ese lugar, ¿no? Libros que hablan de cultura deportiva. ¿Qué es cultura deportiva? Cultura de alguna forma, por ejemplo, en un gimnasio yo lo llamo, cuando hay un gimnasio que hace muy bien las cosas, ya los chicos que vienen, nadie les enseña nada y ya hacen las mismas cosas, ya como que podríamos decir de tradición también, ¿no? Y se van generando campeones ya solamente por la mística, por la manera de hacer las cosas que se van repitiendo a través del tiempo. Y para explicarlo mejor, le dejé 2 libros acá. Este libro es cortito y está muy bueno, de cómo los keniatas salen año tras año corredores, y que de un sector de Kenia, los All Black, que hoy en día son referencia social acerca de sus costumbres, su forma de trabajar en equipo, todo eso se toman de referencia en empresas, y sobre todo dice el libro que es un reflejo de lo que es la sociedad neozelandesa. Y acá dentro del Gen Deportivo van a encontrar porque este hombre visita bastantes lugares donde se entrena diferentes deportes, y va viendo cómo se van desarrollando los deportes en esos lugares. Así que para ampliar un poquito más de qué es generar una cultura, cómo lo podemos hacer nosotros en nuestros gimnasios, esos libros son inspiradores para eso. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer con nuestra formación? Es, de alguna forma, la genética ya está, viene de fábrica, como dijimos, y nosotros con nuestra formación, ya sea con nuestros conocimientos metodológicos de cómo llevar a cabo las cosas, los compañeros de entrenamiento y la cultura que hay de entrenamiento en ese lugar, el aura, dirían los chicos ahora, del lugar, pueden ir generando que en un caso con bajos genes, un chico pueda estar menor o mayor estimulado, y en el caso con muchos genes puede estar menor o mayor estimulado. Bien. Acá arriba dice, el entrenador no modifica el ADN ya viene, pero sí puede influir en cómo se expresan esos genes a través de su trabajo, ¿no? Muy bien, no lo aburro más. Clave número 1 del desarrollo deportivo, adentro. Bien, bastante información. En poco tiempo no es fácil expresar todo lo que... el tamaño que tienen las cosas, ¿no? Sí les dejé muchos libros, estoy tratando de sacar la presentación. Acá está. Bien, les dejé varios libros para interpretar las cosas. Yo soy un estudiante, señor cursito, hago todo curso que aparece por ahí, me gusta mucho, estoy haciendo mucha inteligencia artificial ahora, para ver cómo poder relacionarlo con el deporte,
para trabajarlo bien. Leer es muy lindo, les recomiendo que algunos de esos libros los lean. A mí me gustó mucho el de los Kenyatta, debe ser porque es corto, ¿no? Pero es un periodista que se va, que corre, le gusta correr, y dice, yo quiero saber cómo entrenan esta gente. Y llegó allá y se encontró, estoy spoileando, ¿no? Pero encontró por ahí que no era tanto la metodología de entrenamiento, sino que era una forma de vivir, ¿no? Ya de chiquitos los niños van corriendo al colegio y no saben por qué van corriendo, porque siempre corrieron, sus papás corrieron y ellos siguen corriendo y es como que van corriendo. Ya está. Y así hay muchas cosas que se transmiten. Estoy pensando cómo le puedo ejemplificar. ¿Vieron alguna vez un experimento del cual hay 3 personas en una sala de emergencia? No en un consultorio odontológico, le voy a inventar, pero era un consultorio, habían 3 personas en un consultorio, ¿bien? Entonces, se prendía una luz y esas 3 personas se paraban y se sentaban. Llegaba una persona que estaba afuera, viene, se sienta en el consultorio, se prende la luz, se para, se siente, los mira y dice, esta gente ridícula, ¿qué hace? Pero con el tiempo, como lo hacen siempre, lo empieza a repetir, y como que se empieza a sentir como que no está haciendo bien las cosas, se empieza a parar y sentar. Llaman a una de esas personas que son las del experimento, se va la persona y ya quedan 2 personas que están en el experimento y una que ya venía de afuera que no tenía nada que ver. Y entra una tercera persona. Bien, supuestamente una ya se fue a atender al consultorio y prende la luz roja y ya se paran y se sientan. Y la otra persona lo mismo hace, se siente sorprendida y mira a la que está al lado, que también lo está repitiendo y no sabe por qué lo está haciendo, pero lo está haciendo porque los demás lo hacían y empieza así. Llega un momento que son todas personas que ninguna es parte del experimento y todos lo hacen por repetición. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo se va transmitiendo la cultura y cómo nosotros podemos influir, por bien o por mal, acerca de cómo hacer las cosas. Si usted llega, por ejemplo, a un gimnasio y cada vez que se para la entrada, a Chariot Kionet saluda, hay papás que saludan y no saben por qué. Llegan y saludan porque todo el mundo lo hace. No estoy diciendo que saludar en coreano esté bien o esté mal, sino que es una forma de, quizás, de generarle una mística al ingreso. La forma de entrar en calor, ya hoy en día hay gimnasios que los niños ya llegan y entran en calor solo. Aprenden a estirar, agarran su rodillito y juegan con eso, van aprendiendo a ser deportistas. Y el profesor empieza la clase 10 minutos después, pero los deja como un espacio libre para que ellos hablen, conversen. Yo lo hago hasta con los altos rendimientos. Les doy media hora porque se empiezan a contar todas las cosas que pasaron, el chusmerío, y empiezan a hablar y estiran, y entonces cuando empieza la clase ya están concentrados, ya se contaron todo. Si no, se empiezan a contar y a hablar en el entrenamiento. Con los niños pasa lo mismo, como uno que le da un espacio y los va mirando, los va observando qué hacen, entonces uno le puede reforzar. Por ahí uno los ve que está estirando y no sabe estirar bien, entonces uno ya enfoca y vamos a hacer estiramiento y lo van aprendiendo. Bueno, de eso se trata lo que el tema cultural. Lo que les quería traer es la importancia. Nosotros somos muy importantes en la formación porque somos la primera punta de lanza. Si nosotros hacemos las cosas bien, ya el niño tiene ganado gran parte de la batalla si quiere ser deportista de élite. Entonces tenemos que estar preparados, no solamente para formar buenas personas, formar motrizmente bien a los niños, sino también tener en cuenta que quizás estamos formando un próximo deportista campeón panamericano, un deportista campeón Juegos Sudamericanos, o por qué no, un deportista que va a llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos. Fíjense que había un tiempo atrás en donde estaba tan marcada las escuelas que yo me daba cuenta, con solo patear a un niño, de quién era el profesor. Y ahí hay otro tema, que los niños aprenden mirando. Cuando empiezan más grande, miran, razonan y reproducen. Si no les parece todo bien, no lo reproducen convencidos, pero cuando son niños, todo lo que ven, lo hacen. Y acá le dejo la última reflexión. Fíjense cómo enseña la gimnasia deportiva. La gimnasia deportiva, los entrenadores no pueden ir haciendo esas piruetas. Para decirle, no, se hace así, viene el entrenador, tiene 60 años y hace la vuelta. No lo puede hacer, la explica. Bien.
Y esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que si nuestros gestos técnicos, por nuestra edad, o porque nunca fuimos dotados técnicamente, no son del todo bien, tenemos que buscar la forma para expresarlo con palabras o buscar un niño ejemplo, porque si no se copia eso y terminamos enseñando mal, ¿bien? O no como debería ser. Y por ahí nosotros motrizmente creemos que lo hacemos muy bien, y ya nuestros años, nuestra flexibilidad, nuestro peso, no nos permite hacer los mismos gestos. ¿Se entiende? Y pónganse siempre esto de ejemplo, los profesores de gimnasia artística, que fue, yo los voy a ver y no hacen ningún movimiento ellos, lógicamente, se rompen todo. Y estamos hablando de, por ahí, mujeres que tienen 30 años, no manejan el gesto, lo saben explicar correctamente. Bien, esto es lo que les estoy diciendo en el libro Metodología de Entrenamiento, que lo tiene la bibliografía, búsquenlo, lo van a encontrar cuáles son la herramienta que utilizan los entrenadores para poder enseñar sin tener que mostrar ellos todo el tiempo, mostrar lo mínimo posible para que no creamos clon de uno, sino que creemos deportistas formados correctamente. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya terminé con mi monólogo. Sí, sí, le quería preguntar con respecto a los genes. Hablamos de los genes de los deportistas. ¿Qué opinión tiene con respecto a los genes de los entrenadores? ¡Wow! No tengo ni idea de genes de entrenadores, pero es algo para estudiar, ¿no? Que es tremendo. Yo creo que, bueno, uno de los errores que nosotros tenemos es que, ahora no pasa tanto, pero antes pasaba que había un entrenador que estaba en un gimnasio y entrenaba infantiles y se postulaba para entrenar alto rendimiento con adultos. Y así, por ahí hay gente que, qué sé yo, fue deportista y pasa directamente a ser entrenador de alto rendimiento, y por ahí, no sé si siempre es compatible, ¿no? Todo eso por ahí depende yo creo que depende mucho de la experiencia de cada uno. Pero bueno, si vamos a hablar de genes, directamente yo creo que cada uno tiene una formación, ¿no? Y nosotros, de acuerdo a nuestro contexto de formativo, y quizás de donde vamos enseñando, nos vamos haciendo más hábiles para una cosa que para otra. Hay lugares donde uno enseña y lo que busca no es sacar campeones, sino chicos salgan, no estén en la calle dando vuelta, y el contexto y la forma que lo hace es muy propia de esa persona y lo va a hacer muy bien, por más que otra persona esté muy formada, por él no sé si lo va a hacer tan bien. Y después hay otro lugar en donde el niño va a buscar otra cosa. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho eso, el contexto en que fue formado el entrenador. Es inevitable que alguien que fue ex deportista no busque en la enseñanza que sus alumnos sean deportistas también. Eso también pasa. Pero bueno, voy a cortar la grabación. Así, bueno, hablar más libremente.